amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otro webinar de Zephyr, el primero del año en este 2026. Y vamos a empezar con un tema muy interesante, ¿no? Que normalmente es el que causa más dolores de cabeza cuando se empieza a trabajar con Zephyr y es el device tree. Bueno, en lo que se van conectando, en lo que nos van acompañando, por favor, ahí pueden escribirnos en el chat de dónde nos acompañan. ¿Y cuál es su expectativa para este webinar? En este webinar vamos a hablar específicamente del device tree, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla, muy amigable y como es costumbre ya en los webinars de Modular, nos vamos a ir directo al código, ¿no? Va a ser un webinar muy práctico. Les voy a compartir pantalla, denme un segundo. Bueno, como ya es costumbre, tenemos aquí nuestro editor de código de Visual Studio Code con un proyecto desde cero, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada me gustaría hacer una pequeña y muy breve introducción de qué es el device tree y sobre todo para qué se necesita el device tree, ¿no? Bueno, haciendo un poco de memoria, nosotros trabajamos con microcontroladores, ¿no? Un microcontrolador trae un procesador, trae la memoria flash para poner el programa, trae la memoria RAM para almacenar variables y otras cosas y otros elementos, y además trae periféricos para comunicarse con el mundo real, ¿no? Periféricos como un puerto serial, los pines de entrada-salida, una SPI, una DC, etcétera, ¿no? Entonces, los microcontroladores son desarrollados, fabricados y vendidos por un buen número de marcas, ¿no? Y aunque existen protocolos que obedecen un estándar de comunicación como el puerto serial es un estándar que se debe de obedecer. Las señales se mandan de una forma, no importando de qué micro provengan, ¿no? La manera en la que estos periféricos se configuran dentro de un microcontrolador es muy variada y depende mucho del fabricante, ¿no? La estructura que tiene este periférico interno va a depender de cada fabricante. Y no solo eso, sino que dentro de cada fabricante existen diferentes familias de microcontroladores y hay variaciones entre los periféricos de las diferentes familias, aunque sean el mismo, ¿no? De tal manera que en un PIC 18F, la forma para configurarse un puerto serial va a ser diferente a un PIC 32MX, ¿no? Por darles un ejemplo, ¿no? Y los pasos que se tengan a seguir muy probablemente tengan que ser diferentes. Esto representa un problema en cuanto a la portabilidad de código. Vamos a poner un código de ejemplo para un STM32, configuración del puerto serial en un STM32, ¿no? Entonces, lo primero que vemos aquí es que nosotros estamos usando una librería que el fabricante de este micro ya pone a nuestra disposición, ¿no? Para poder configurar de una manera sencilla nuestro periférico, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues básicamente estamos viendo una estructura a la cual cada uno de los elementos nosotros le ponemos un valor y después lo pasamos a una función de inicialización. Que el fabricante provee este tipo de funciones es algo que podríamos decir es relativamente nuevo, ¿no? Lleva en el mercado ahora unos 10 años, un poco más, quizás un poquito más de 15 años. Antes de eso tendríamos que configurar. No se acostumbraba que el fabricante te diera estas librerías. El mismo ingeniero tenía que trabajar sobre el periférico, leer los registros, escribir en los registros, escribir sus propias funciones de bajo nivel, ¿no? Y eso hacía que el código que un ingeniero realizó para la misma familia, para el mismo micro, pudiera ser totalmente diferente al que otro ingeniero eh, escribió para ese mismo microcontrolador. Entonces, con la llegada de estas librerías, se estandariza eso dentro de las mismas familias de microcontroladores. Entonces, el fabricante hace un esfuerzo mucho mayor y diseña las librerías para que sean lo más compatible entre familias de microcontroladores, ¿no? De tal manera que si esto aplica para una familia de S32G0, muy probable para una familia H5 pueda ser relativamente similar, ¿no? Pero no igual. Ese es uno de los retos que aún persiste. Y ese es uno de los retos que la Fundación Linux, mediante el sistema operativo de Zephyr,
trata de solucionar o trata de aliviar. Porque al final del día, este código para configurar mi puerto serial en un STMicro, yo lo estoy escribiendo aquí dentro de una función de mi propio código. ¿Qué tal si yo lo compilo para una STM32? Me va a funcionar. O si yo intento compilarlo para una familia de microcontroladores de microchip, pues esto no va a funcionar en lo absoluto, ¿no? Entonces, parte de lo que hace el device tree es esto, es la configuración de un periférico. Básicamente lo que en este ejemplo estamos haciendo para un STM32, en Zephyr lo vamos a hacer en el device tree. Vamos borrando esta parte que está aquí. Y vamos a hacer un ejemplo muy similar, pero en Zephyr. En Zephyr nosotros vamos a utilizar dentro de los archivos que ya acompañan a Zephyr, un archivo que se llama overlay. ¿Va? Más adelante vamos a ver las diferencias entre este overlay, un archivo de TS, un archivo de TSI. ¿Vale? Pero ahorita nos vamos a quedar con el overlay. Entonces yo voy a agarrar aquí en mi proyecto, yo tengo un pequeño proyecto que está aquí. Esta es la estructura básica con un source, un main.c, un CMake, un archivo para configurar kconfig, las opciones que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si yo quiero utilizar el puerto serial, pues yo tengo que activar la librería del puerto serial, ¿no? Aquí en mi archivo .conf. Pero si yo quiero configurar algún hardware, algún periférico, entonces yo lo tengo que hacer en un archivo .dts o en un archivo overlay. Entonces me voy aquí. Es importante que si nosotros usamos un archivo overlay, nosotros le pongamos el nombre del board que estamos usando en Zephyr, ¿no? Para que lo pueda identificar fácilmente. Fíjense bien, lo primero que tenemos aquí en este archivo es este símbolo de aquí, que es una diagonal, y después abrimos llaves y la terminamos con punto y coma. El device tree tiene su propia sintaxis, ¿va? No es C, ¿de acuerdo? No se utiliza sintaxis de C y no se puede usar un compilador de C. Eso es muy importante, porque es un archivo que se va a procesar, no tiene nada que ver con C. Toma algunos elementos del lenguaje, pero hasta ahí. ¿Va? Bueno, ¿cómo configuro un puerto serial? Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer es escribir el nombre del puerto al cual nosotros queremos configurar, ¿no? En este caso, estamos usando un micro Nordic, hay un UART que está identificado como UART 3.0. ¿Va? Vamos a decir que es una referencia a este label. Es una referencia porque ese label ya está definido en otro lugar. Bueno, no es un label, es una referencia a un nodo. Se apuren, ahorita entramos en detalles de qué es un nodo. Abrimos llaves, cerramos con un punto y coma y listo. Nosotros ya estamos listos para configurar. Y de una manera muy similar a lo que hacíamos con STM32, de hecho, voy a volver a escribir el código. Aquí está. Imagínense que este es el nombre de nuestro nodo, que en C es una estructura que está aquí, y los demás punto, y tenemos aquí algún elemento. Bueno, si nosotros traducimos esto al device tree, pues en realidad esto no es una estructura, esto es algo que se le llama un nodo. Y lo que tenemos adentro que vamos a escribir no son elementos, son propiedades. Y vamos con una primera propiedad que es una de las más, que es la más importante, y es de tipo string, que nos va a servir para habilitar el periférico. Después tenemos otra propiedad que se llama current speed, la cual es de tipo entero y en la cual nosotros vamos a colocar los bits por segundo al que va a estar configurado nuestro puerto serial, ¿no? Hay otras propiedades como el bit de parada, bueno, los bits de parada, que también son un string. Hay otros como el número de datos de nuestra transmisión, que es un entero.
Vamos a poner aquí que es 8. Y le vamos a poner la paridad. Paridad también es de tipo string. Y lo ponemos aquí con punto y coma. ¿Va? Entonces, de esta manera, nosotros hicimos el equivalente a lo que está aquí. ¿Va? Entonces, dentro de Zephyr, nosotros utilizamos el device tree para hacer el equivalente de lo que en una librería de un STM32 o de alguna familia de micros similar haríamos mediante código, que es aquí declarando una estructura, dejándolo listo para después pasarlo a una función de inicialización. Ojo, aquí solamente estamos haciendo esta parte, ¿eh? Esta parte de aquí es lo que estamos haciendo aquí. No hemos hecho esto. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Ah? Esta es una configuración que nosotros estamos declarando. No la estamos aplicando tal cual a nuestro programa. Bueno, ahora viene lo siguiente. Nosotros sabemos que un programa en C, nosotros lo podemos escribir en un lenguaje como C o C++ o en este caso Rust. Y después hay otro programa que nos va a ayudar a hacer un build, que va a hacer la traducción de esas instrucciones a un lenguaje máquina que entienda nuestro microcontrolador y después grabarlo en la memoria flash. ¿Ah? Bueno, el device tree como tal, no hace tal cosa. No son unas instrucciones que se van a compilar para que después sean ejecutadas por el microcontrolador. Hay un paso intermedio en el device tree. Entonces voy a guardar esto que está aquí. Y tenemos que nosotros encontrar la manera de agarrar esto y aplicarlo a nuestro código de C. O si no, no nos va a servir de nada. Entonces vamos quitando esto. ¿Cómo lo ponemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, hacemos un include. Le decimos que vamos a utilizar la librería del puerto serial, que en mi caso es el periférico del UART. Bueno. Y a continuación nosotros vamos a extraer la información que está acá para nosotros utilizarla dentro de nuestro código. ¿Va? Y eso en Zephyr se va a hacer mediante un macro. En Zephyr hay una serie de macros que nos van a permitir interactuar con el device tree. Uno de los más importantes es el device etiquet. El device etiquet, ustedes le van a pasar un node ID, un ID del nodo. ¿Ah? Un ID del nodo no es una etiqueta, no es un alias. ¿Ah? Es tal cual lo que identifica el nodo que estamos colocando. Entonces, nosotros no podemos usar directamente este nombre, porque este nombre no es el node ID. Este nombre es una etiqueta, es un label. ¿Va? Entonces, nosotros tenemos que utilizar dentro otro macro para extraer el node ID mediante un node label. ¿Cuál es ese node label? Pues es el que nosotros estamos usando aquí, ¿no? Vamos a hacer copy paste. Listo. Entonces, este valor, este node ID, ¿dónde nosotros lo vamos a almacenar, no? Porque hacerlo de esta manera, recuerden, esto en C es un macro. ¿Ah? Es un macro que está definido en algún lugar mediante una instrucción de preprocesador, un define, ¿no? Un define que se traduce en algo, ¿no? Si nosotros le dejamos aquí el mouse, podemos ver un poco, ¿no? Entonces, yo esto lo puedo poner en una constante que para mí va a ser una estructura de tipo device. Esto ya está definido, este tipo de estructura ya está definido dentro de Zephyr, ¿no? Es una estructura genérica para todos los drivers que tú hagas en Zephyr o que ya acompañen a Zephyr, ¿no? Tú le pones un nombre, tiene que ser un puntero, y yo voy a usar el nombre de
UART. UARTDEV de device. ¿Va? Usando este macro que está aquí y cargándolo a este otro puntero que está acá, nosotros ya podemos acceder a la información que está en esta parte de aquí. ¿Va? Quiere decir que si yo quiero empezar a manipular mi puerto serial, yo puedo utilizar una de las funciones para manipular el puerto serial, ¿no? Que en este caso, la de transmisión, donde nosotros transmitimos un solo byte de información. Primer parámetro que va a aceptar esa información es, bueno, ok, yo soy una función que manipula el puerto serial, pero me tienes que indicar cuál de esos puertos, ¿no? ¿A cuál de esos puertos? Pues al que tú estás haciendo referencia acá. Entonces pones punto y coma y a continuación pones la información que tú quieras transmitir. Vamos a regresar un poco a la analogía de los STM32 y vamos a poner el código que está aquí, ¿no? En donde en un STM32, pues tú hacías esto, declarabas una estructura, le ponías tus valores y esta estructura era para ti una especie de handler en donde tú utilizabas alguna función de la librería, por ejemplo, la equivalente en la librería de STM32 sería URTransmit y tú le pasabas una referencia a la estructura que tenía toda esta configuración. Pues es una forma muy similar en como lo hace Zephyr. ¿Cómo lo hace Zephyr? Pues no lo hace de esta manera, obviamente. Lo hace de esta forma. ¿Va? Lo hace de esta forma. ¿De acuerdo? Bueno. Falta un pequeño detallito que se nos está pasando, se nos puede llegar a pasar por alto. Y es dónde está la función de inicialización. O sea, dónde hay una función. Yo esperaría, o sea, la lógica a mí me indicaría que debería existir algo como esto. Existe una función de inicialización. O sea, no es magia. ¿Va? Esto que está aquí no es código que se va a ejecutar en C. O sea, porque no estamos ejecutando un código en C. ¿Va? Esto se va a traducir a código en C, que después el mismo compilador lo va a traducir a código máquina. Todos los drivers, como en el caso del driver del UART, traen una pequeña estructura que tú la inicializas. Bueno, mediante el código indicas y mediante algunos macros le indicas de que cuántos nodos están definidos acá. Bueno, pues es el equivalente que yo la voy a traducir a una función en C que se va a ejecutar en dónde, que se va a ejecutar, sin entrar en muchos detalles ahorita para no complicarnos la vida, cuando el sistema operativo arranca. Les recuerdo una cosa. En Zephyr, la función main no es la primera función que se ejecuta. Ni siquiera en un microcontrolador. En un microcontrolador hay una función de arranque antes de. ¿Ah? En Zephyr también existe una función de arranque después del vector de reset. Pero esa función de arranque, en vez de mandar llamar directamente la función main, arranca el sistema operativo. Arranca el sistema operativo y esta función se manda a llamar dentro de un thread. Quiere decir que desde un inicio tú ya estás trabajando con un thread que sería el equivalente a una tarea en otro sistema operativo en tiempo real como lo es FreeRTOS, ¿no? Y de hecho aquí está el thread, ¿no? Aquí en un archivo que se llama init.c, aquí nosotros le echamos un ojo al thread y nos vamos a dar cuenta de que aquí se está mandando nuestra función main.c. Bueno, pues antes de que se mande a llamar esta función main.c, ya se mandaron a llamar otras funciones. Y dentro de esas funciones se mandan a llamar las funciones de inicialización de cada driver que nosotros estemos configurando dentro de nuestro device tree. Entonces, el momento en el que tú configuras un periférico, entonces al sistema operativo ya le estás diciendo, tiene que haber una función de inicialización que tienes que correr, ¿va? Antes de que el thread principal, el main, lo haga. Es por eso que no tenemos una función aquí, ¿va?
Esto lo vamos a reservar para una sesión completa donde platiquemos del proceso de arranque del sistema operativo, ¿no? Por lo pronto no nos despeguemos del tema que es el device tree. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí hay un punto muy importante y es que nosotros tenemos que saber que estas propiedades de dónde salen, de dónde vienen estas propiedades. ¿Va? O sea, ¿cómo sé yo que existe que yo tengo que escribir en un status, que yo tengo que escribir en un current speed, que yo tengo que escribir en un speed? Para empezar, vámonos un poquito más para atrás. ¿Cómo sé yo que existe un nodo para configurar el puerto serial número 30 de mi Nordic, de mi micro Nordic, que se llama de esta manera y al que yo puedo hacer referencia? Bueno, todo fabricante que quiere hacer sus boards y su silicio compatible con Zephyr, ya viene o ya declara para ti un device tree. ¿De acuerdo? O puede llegar a ser un poquito complejo los device tree porque no es un solo archivo. Es una mezcla de varios archivos, porque al igual que los .h en lenguaje C, los archivos de TS se pueden incluir. Quiere decir que otro archivo puede hacer uso de lo que ya está declarado en otro device tree. ¿Sabes? Y aquí es donde se puede llegar a poner un poquito complicado. El primer archivo en donde tú tienes que buscar es el device tree de la tarjeta que tú estás usando. Nosotros estamos usando una NRF54L15DK. Entonces tú puedes seguir la siguiente ruta, ¿no? Donde tienes tu Zephyr, pues te vas aquí a Zephyr, te vas a un archivo, un directorio que se llama boards, y de ahí de boards buscas la marca del micro que estás utilizando, ¿no? Entonces es tan fácil como irte a Nordic, y de ahí buscas la tarjeta que estás usando, que en nuestro caso es una NRF54L15DK. Dentro todo hay una serie de kconfigs, hay una serie de archivos DTS, que son los device tree, y hay otros archivos, ¿no? Ahorita no les vamos a hacer caso ni a los YAMLs, ni a los .conf, ni nada por el estilo. Lo que nosotros queremos es el DTS, va de nuestra tarjeta. Dentro de nuestro micro trae un micro que es el NRF50. Dentro de nuestro board, ¿ok? Trae un NRF54L15. Y como este micro trae dos CPUs, nos vamos al CPU app, que es el que nosotros vamos a querer, ¿no? Entonces, básicamente, el archivo que nosotros estamos buscando es este de aquí. Nosotros lo abrimos y nos vamos a dar cuenta de que trae unas directivas del lenguaje C. ¿Va? Les digo, el device tree toma prestadas ciertas cosas del lenguaje C, como las directivas de preprocesador. Pero esto no quiere decir que estamos nosotros escribiendo un archivo .c en lenguaje C. Para nada. Vemos que trae muy pocas cosas y hace referencia a otro archivo. Y entonces, perdón, a otro archivo. Y es cuestión de ir siguiendo esto, de seguirlo siguiendo hasta que nosotros nos demos cuenta dónde está la información que nosotros necesitamos. Esto hace referencia a este otro archivo, ¿no? Y aquí ya estamos viendo que que ya vienen declarados ciertos nodos, ¿no? Ciertos nodos con ciertos alias, ciertos periféricos que ya vienen referenciados y que tienen una cierta configuración, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí el UART 2.0 ya lo están habilitando y eso es todo, ¿no? No le están poniendo otra configuración, ya lo están habilitando en esta acá. Pero este archivo hace uso de otro en donde hay más configuraciones. Entonces, que ustedes busquen hasta encontrar el archivo que ustedes necesitan, esa es una tarea que yo se las voy a dejar. Yo ya me lo sé de memoria y es cuestión de encontrar este archivo que está aquí. Va, listo. Este archivo para mí contiene la mayoría de las definiciones de los periféricos que se encuentran aquí, ¿no? Los relojes, los diferentes relojes que tiene en este caso, los diferentes periféricos. Por ejemplo, aquí podemos ver un SPI, aquí podemos ver los mismos CPUs,
Aquí podemos ver timers, etcétera. Entonces, a mí el que me interesa es, oye, ¿qué UART trae este microcontrolador? ¿Qué UART puedo usar? Nosotros damos control F, nos podemos dar cuenta de que trae un UART 20, ¿ok? 21, 22, 30, que es el que nosotros estamos configurando, ¿no? ¿Ah? Y aquí mismo ya trae ciertas configuraciones por default, que esto nos los da a nosotros el fabricante. Aquí es donde nosotros estamos declarando el nodo. Si nosotros queremos hacerle modificaciones a las propiedades que están aquí o configurar otras propiedades que aquí no se están configurando, nosotros en otro archivo DTS o en un overlay podemos hacer una referencia. Y esa referencia, al igual que en C, utilizamos el símbolo griego del ampersand, o como si estuviéramos manejando punteros en C, ¿no? Que le queremos cargar la dirección de algo. Pues es exactamente lo mismo, ¿no? Usamos el ampersand y usamos el nombre del nodo, el label. Fíjense bien que nosotros tenemos un identificador, 2 puntos y después otro identificador. Pónganse abusados. Este es el node ID, el UART arroba 104000 y es el node ID. Este es el que nuestro archivo, es el que nuestro macro necesita. ¿Va? Este es el que nuestro macro necesita. Normalmente no hacemos referencia directamente a los node ID. Nosotros le ponemos un label, una etiqueta. Es como, vamos, un alias. Bueno, no es un alias, pero es como si fuera una etiqueta, ¿no? Y esa es etiqueta a la que nosotros nos vamos a referir en esta parte de acá. ¿Vale? Y con la que vamos a hacer referencia si nosotros queremos modificar las propiedades de ese nodo. Entonces pónganse muy abusados, ¿no? No se asusten por el nombre que están viendo aquí. Todos estos caracteres es simple texto. El arroba no significa nada, ¿va? Simplemente yo quiero que el nombre de mi nodo lleve una arroba. Pues le ponen una arroba, ¿no? Y después viene aquí un número. Este número no significa nada, es parte del nombre. Pero hay un cierto estándar, ¿no? En el caso de los periféricos, pues llevan el nombre del periférico, que en este caso es un UART, y después separan la dirección física del periférico en hexadecimal mediante una arroba. Quiere decir que si nosotros si nosotros buscamos en un datasheet, este UART 30 está en esta dirección, en el mapa de memoria. Pero esto es un estándar de nombramiento. No quiere decir absolutamente nada. No quiere decir que mágicamente le estés diciendo que esa dirección está ahí. Para nada. Donde le estás diciendo en dónde está, es aquí. Este de aquí, el node ID, solo es un identificador. Entonces, ahí no entren en confusión. La propiedad que a mí me va a interesar ahorita es esta que dice compatible. Compatible, te está dando a ti un nombre. La coma no significa nada, es parte de un string, es parte de un nombre. ¿Va? De hecho, es un estándar. Dice, el nombre de tu compatible tiene que ser el nombre del fabricante y después a lo que tú te estás refiriendo, que en este caso es el nombre del periférico. Esto de aquí es un archivo al que hace una referencia. Hagan de cuenta que este compatible es el equivalente del include en lenguaje C. Entonces, tú lo puedes buscar. Tú lo puedes buscar y te vas a dar cuenta que es un archivo YAML. Estos archivos en Zephyr se conocen como bindings. Entonces, ¿qué hace un archivo binding? Pues básicamente es el archivo que te está diciendo qué propiedades puedes utilizar en el nodo en el que utilices ese binding. Y al igual que los device tree, también hacen uso de otros bindings que están definidos ya en otros archivos. Si nosotros buscamos las propiedades que definimos en nuestro nodo, vamos a ver que no las vamos a encontrar aquí, pero mira, ojo, aquí hay otro al que hace referencia. Entonces yo le puedo dar copy-paste. Y ahora sí, aquí hay algunas propiedades, ¿no? Como current speed. Si yo me voy a mi nodo, aquí está current speed. 115.200. Si yo lo busco, aquí me dice los potenciales valores. Aquí me dice si es
Esto es muy importante, te va a decir require, no es opcional, lo tienes que escribir sí o sí o te va a dar un error. ¿Ah? Te da una descripción, que esto es solamente de forma informativa, y te va a dar ciertos valores aquí en un enum. Estos valores son los que tú puedes agarrar y puedes colocar acá. ¿Ah? Entonces, tú no puedes inventarte un número que no esté aquí. Ojo, ¿no? Entonces, para configurar un periférico necesitas dos cosas. Necesitas el nodo y las propiedades, que esas propiedades están en el device tree. O sea, necesitas un archivo del device tree y necesitas un archivo llamado binding. Fíjense bien, échenle un ojo a lo que está en este lado de aquí, en el directorio en donde está este archivo binding para el puerto serial. Dentro del directorio de Zephyr hay un subdirectorio llamado DTS. Dentro de DTS hay un bindings que está separado en drivers. Entonces, cada fabricante mete aquí sus bindings de configuración, porque estas propiedades, hay algunas que van a ser comunes de un fabricante a otro, pero hay otras que no van a ser comunes en lo absoluto. Entonces, donde van a cambiar las cosas no es en tus archivos .c como en el main. Donde van a cambiar las cosas es en tus archivos overlay, ¿no? O en tus archivos DTS. Ahí es donde vas a estar cambiando las configuraciones. Este es el mecanismo que Zephyr utiliza para ser agnóstico entre los diferentes microcontroladores de los diferentes fabricantes. ¿De acuerdo? Si hasta aquí hay alguna pregunta, porfa, escríbanla ahí en el chat. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a regresarnos a nuestro archivo overlay. Dejen nada más lo encuentro. Listo. Y vamos a explicar un poquito cómo se compone, cuál es la estructura de nuestros archivos DTS, ¿no? O overlay o DTS. Bueno, para empezar, la estructura es muy simple. Tú aquí declaras un nodo. Y dentro de este nodo van a tener propiedades. Lo voy a poner aquí. ¿Vale? Y estas propiedades, tú les puedes dar un valor, que puede ser un valor entero, por ejemplo. Si tú manejas enteros, tú tienes que encerrarlos entre un menor que y un mayor que. Esto de aquí no va a funcionar, te va a marcar un error. ¿No? Tienes que hacerlo de esta manera. Y tú puedes ir colocando más y más propiedades. ¿No? Y hay una segunda propiedad, pero dices, en esta ocasión, pues yo le voy a poner aquí un string, ¿no? Va a aceptar un string. Y luego sigues repitiendo más propiedades si tú quieres. Y en esta ocasión tú dices, bueno, pues yo voy a meter un arreglo. Ahí está, este es un arreglo. Después tú puedes meter otras propiedades de más tipos, por ejemplo, un arreglo mixto que tenga un entero, que tenga un string, e incluso que tenga la referencia a otro nodo. ¿Va? Aquí hay algo muy interesante, es que ciertas propiedades que hacen referencia a otros nodos, en el DTS se les llama fundles. Lo voy a escribir aquí. Bueno, lo voy a escribir aquí. Si quieren escribir un comentario, pues es como si fuera un comentario en C, ¿no? Los p-handles son un tipo de dato nuevo que trae el device tree. Pero para que ustedes no se compliquen la vida, un fundle o un p-handle o un pointer handle básicamente es el equivalente a un puntero en C. Tan simple como eso. ¿Ah? Es el equivalente a un puntero en C que hace referencia a un nodo dentro de C. ¿Ah? Pero nada más. Eso es todo.
¿Y de qué nos sirven los feed handles? Pues aquí este es un perfecto ejemplo, ¿no? Entonces yo quiero hacer referencia a este nodo y quiero modificarle algunas cosas y agregarle otras configuraciones. Dentro de tu nodo, tú puedes tener nodos hijos, o sea, noditos. Y esos nodos, pues, tienen sus propias propiedades, ¿no? Con sus propios valores. Hay ciertas propiedades que ustedes van a encontrar que pareciera ser que no tienen ningún valor asignado. No es eso, no quiere decir eso. Esas propiedades son de tipo booleanas. Quiere decir que si esa propiedad está definida en tu nodo, es verdadero, existe. Y si esa propiedad no está definida en tu nodo, obviamente tiene que estar definida en un binding, pues esa propiedad tiene un valor de falso. ¿Ah? Entonces, cuando ustedes la vean de este modo, ustedes simplemente van a saber inmediatamente que esta propiedad es de tipo booleano. ¿Va? Que si está declarado es true, que si no está declarado es false. Bueno, tú no puedes declarar arbitrariamente un nodo en DTS. Bueno, hay un truquito para hacerlo. Forzosamente, tú le tienes que decir al DTS, cuando entra en acción, ¿va? Que esas propiedades están escritas en un binding file. ¿Va? Que mediante este binding file, él va a ser capaz de identificar estas propiedades que están aquí. ¿De acuerdo? Estos archivos siempre los van a ver con este nombre. Un primer nombre, una coma y un segundo nombre. Como ya se les había platicado, esto es un estándar, este es el fabricante y este es el nombre del periférico, ¿no? Que puede ser un periférico interno del microcontrolador o puede ser un periférico externo, por ejemplo, un display, por ejemplo, una memoria EEPROM, una memoria flash, algún sensor, etcétera, etcétera, que tú necesitas definir, ¿no? Cuando yo estoy escribiendo estos nodos, este nombre de aquí se le conoce como node ID, como ya lo habíamos dicho. Si nosotros ponemos un punto y coma, nosotros le podemos dar un label. Lo único que tenemos que hacer es separarlo por 2 puntos. ¿Vale? Si tú quieres hacerlo todavía más, darle una capa más de portabilidad, puedes usar algo que se conoce como un alias. Entonces el alias, tú haces esto, ¿no? ¿Alias de quién? Ah, pues básicamente es un handle y tú le tienes que meter una referencia al label, no al node ID. Ojo con eso. ¿Ah? Entonces, fíjense bien, ¿cómo podemos nosotros traducir todo lo que escribimos a nuestro código en C para poder manipular? Bueno, lo típico que nosotros hacemos es, una vez ya configurado, hay una función de inicialización de este driver que se ejecuta cuando el sistema operativo arranca, ¿no? Lo único que nosotros tenemos que hacer es referencia a ese periférico que nosotros configuramos aquí para poder utilizar el resto de nuestras funciones. Ya vimos que podemos utilizar el not label, pero nosotros, si quisiéramos evitar este not label, por ejemplo, es un UART30, pero ese UART30 está definido de una manera diferente en un STM32, ¿no? Porque los UARTs en los STM empiezan desde el 0, 1, 2, 3. Entonces, este not label, si yo migro este programa, este pequeño programa, a un STM32, pues no va a existir, ¿no? Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos no es meter aquí un not label, es meter un alias, ¿no? Entonces, si nosotros metemos un alias, nosotros tenemos que hacer referencia de ese alias que está aquí. ¿Vale? Entonces, en vez de utilizar esto,
utilizo un nombre todavía más genérico. En sus proyectos con Zephyr o en proyectos que ya vengan de Zephyr, esto casi es obligatorio. Ustedes no se van a ir directamente a usar los node labels. Siempre van a meter alias. Bueno, tú no sabes en qué momento tu proyecto por cuestiones técnicas o por cuestiones de costos habrá que migrar tu programa a algún otro número de parte, ¿no? Entonces, el hecho de ya de entrada utilizar alias, bueno, te ayuda de muchas maneras, ¿no? Recuérdense que este macro que está aquí, una disculpa, es la manera en la que nosotros jalamos la referencia al driver que nosotros vamos a manipular. Device DTGet. Este device DTGet que acepta un node ID. ¿Va? Para nosotros jalar ese node ID, nosotros utilizamos otros macros. Puede ser a través del node label que ya vimos, a través de un alias. ¿Existen otras opciones? Sí, existen otras opciones, ¿no? Una opción es la ruta, y esto se hace con DT path, la ruta que tiene este nodo, aquí no lo vamos a utilizar, o incluso si está ligado a un nodo con una propiedad que se llama chosen. ¿Va? Que este de chosen normalmente lo utiliza Zephyr o lo van a ver, y de hecho lo van a ver ya definido en algunos device tree. A ver si lo encuentro de manera rapidita. No voy a perder mucho mi tiempo. Chosen. Por ejemplo, el shell o la consola o los códigos, los drivers de la consola que ya trae Zephyr definido. Tú aquí con el chosen, tú declaras un nodo que se llama chosen. En donde tú le puedes definir, no, pues sabes que creo que hay una propiedad que se llama UART, no me acuerdo ahorita muy bien, donde te dices, ese UART es el UART que por default van a utilizar ciertas librerías de Zephyr, ¿no? Como el shell, como los logs, la consola, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ah? Entonces, también para extraerlos de acá, utilizas este macro que se llama chosen. ¿Va? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, pueden escribirla con toda confianza ahí en el chat. Ya me quedan algunos minutos, entonces vámonos un poquito rápido. Voy a dar algunos otros ejemplos de manera muy rápida y les voy a mostrar dónde pueden encontrar un poquito más de documentación en este tema, ¿no? Hay un nodo especial que ustedes deben de conocer y usar constantemente. Voy a utilizar el overlay del simulador que se llama Zephyr User. Lo van a ver en bastantes ocasiones, ¿no? Zephyr User lo que te permite es declarar un nodo genérico. Pero en ese nodo genérico tú puedes poner ciertas propiedades. Una propiedad booleana, una propiedad que se llama numbers, y aquí, bueno, 12. Entonces, si tú compilas esto que está aquí, no te va a marcar un error, ¿no? Vamos intentándolo. Vamos a compilar para el simulador nativo. Bueno, tengo aquí todo esto que voy a borrar. Como esto no lo tengo declarado en mi overlay del simulador, pues no me va a compilar, ¿no? Listo, ya me funcionó. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Tú puedes hacer lo siguiente, tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Yo voy a declarar un nodo con ciertas propiedades que al final del día yo lo que quiero es utilizar dentro de mi código, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes utilizarían, por ejemplo, la propiedad de números?
Entonces, lo único que tienen que usar es dt-path primero para llegar a esa propiedad. Y el path que tiene ese nodo, pues es muy sencillo. Aquí está, luego, es el nombre. Es el nombre de tu nodo. ¿Va? Ojo, esto lo hice adrede. Tú no puedes agarrar el nombre a como lo definiste en el nodo con una coma y ponerlo directamente aquí. Esto te va a dar a ti un error. No puedes usar comas. Estamos hablando del lenguaje C. Las cosas no cambian, sigue siendo C, tal cual. Entonces tú tienes que sustituir la coma por un guión bajo. Esto es muy importante, muy importante. Otra cosa que no tiene permiso, que sí puedes hacer en tu device stream, es utilizar mayúsculas, pero si tú utilizas nombres con mayúsculas, acá lo tienes que cambiar a minúscula. No te va a aceptar nombres con mayúscula. Pónganse abusado, porque este es un error muy típico. Luego al rato dicen, no me funciona. ¿Por qué no me funciona? Si aquí está el nodo y lo estoy definiendo bien. Ah, bueno, es que estás utilizando mayúsculas, ¿no? Y en este caso aquí la coma pues es sustituida por un guión bajo. Entonces yo quiero acceder a esta propiedad que se llama number. ¿Ah? Entonces, ¿cómo puedo yo hacer eso? Pues muy fácil. Con el macro de propiedades, tú le dices de qué nodo, y de qué nodo, pues tú le estás diciendo aquí, de este nodo que está aquí. ¿A qué propiedad te refieres? A una que se llame number. Tal cual. ¿Y dónde lo vas a almacenar? Pues en una variable que almacena enteros. ¿No? Yo tenía un typo, gracias, Copilot. Y listo, number. A ver si Copilot me ayuda. Listo, ¿no? Entonces va a haber ciertas ocasiones en las que tú, de alguna manera, vas a querer acceder a las propiedades que están definidas en un device tree. Listo, aquí está, ¿no? 12. ¿De dónde sacamos el 12? Pues aquí está declarado. En nuestro nodo. ¿Ah? Bueno, y nada más de esto nos sirve este nodo genérico que se llama Zephyr User. No, para nada. Por ejemplo, muchas veces o en ciertas ocasiones, tú vas a necesitar definir un cierto pin. Y ese cierto pin tú lo vas a querer manejar de una manera muy genérica, ¿no? Tú lo quieres manejar de una manera muy genérica, o sea, o sea, yo no quiero utilizarlo a través de un driver de LEDs, no quiero utilizarlo a través de un driver que controle un MOSFET de potencia, no quiero hacer un binding para no ponerle aquí un compatible ni nada por el que me tengo que inventar al final del día. No quiero hacer eso. Es solo un pin que lo voy a poner en alto o en uno, ¿no? Que no sé si le voy a poner un LED o va a leer un botón o qué sé yo. ¿Va? No te preocupes, tú puedes declarar, utilizar esta propiedad, perdón, este nodo especial, poner aquí tu pin, declararlo, que está en el puerto 0, pin 1, PU Active High. Tú te puedes venir acá y para que tu código pueda acceder, bueno, pues primero tienes que incluir el driver, ¿no? Y lo siguiente que tienes que hacer es, pues, declarar una estructura de tipo GPIO spec, le das un nombre y a continuación tú extraes eso, ¿no? Entonces vamos a utilizar Copilot y listo. ¿De qué nodo? Pues vamos a usarlo a través del path. Este es su nombre y el nombre del nodo que yo estoy utilizando que está acá. Fíjense que este nombre tiene guión medio. Los guión medios se pueden utilizar en los devices, pero no lo puedes utilizar en C. O sea, es un símbolo, el guión medio es un símbolo que no lo puedes usar. Entonces tú lo tienes que reemplazar por un guión bajo. Ah. Después, ¿tú qué quieres hacer? Pues bueno, pues yo quiero configurar el pin para que esté con salida
Y después yo quiero manipularlo. Listo, ¿no? Pero si tú no utilizarías este nodo, ¿va? Si tú no usaras este nombre o este nodo con un nombre muy específico que viene de Zephyr, forzosamente, y si se te ocurre hacer algo así, porque pues aquí vas a tener algo así, esto te daría un error, porque te va a decir, oye, de este nodo que está aquí, yo no conozco esta propiedad a la que te refieres, no sé de qué me estás hablando, ¿va? Entonces tú tienes que, o escribes un binding que puedas utilizar, o puedes utilizar algún otro que ya existe, como el de los LEDs, para poder utilizarlo. Porque ahora sí, de esta manera le estoy diciendo, oye, no, espérate, Zephyr, este nodo utilizaré un binding que se llama Compatible GPU LEDs. Y de ahí es donde vas a sacar las propiedades, qué tipo de propiedades y qué valores pueden tener, ¿no? Para que no me des un error y para poder sacarlo tú de esta parte que está aquí. Bueno, hemos llegado al final de este webinar. Entonces, hablamos un poquito de lo que es el device tree, una pequeña, perdón, del device tree, una pequeña introducción. Haciendo un poquito de memoria, recuerden, el device tree es el lugar en donde ustedes van a configurar sus periféricos. Los periféricos del micro, pero también van a configurar ciertos drivers externos. Les voy a poner aquí de una manera muy rápida un copy-paste de la configuración de una EPROM externa. Una EPROM de esas de las normalitas, ¿no? Microchip, ST, qué sé yo, ¿no? ¿Qué estamos viendo nosotros aquí? Bueno, estamos viendo un alias a un nodo que se llama EPROM 0. Y este EPROM 0, voy a quitar aquí los comentarios para que puedan ver de una manera mucho mejor. ¿Va? Primero, yo estoy haciendo referencia a este periférico que es el SPI 1 y lo estoy configurando, lo estoy habilitando, le estoy diciendo qué pines van a actuar en modo reloj, en modo MISO, en modo MOSI, ¿va? ¿Qué pin va a funcionar como el chip select de la memoria o como el chip select de ese SPI que estoy manipulando? Y luego mediante un child node yo le voy a indicar, ¿va? ¿Qué periférico estoy conectando acá? Ojo, el nombre es solo un identificador, nada más, ¿vale? Solo un identificador. Lo importante es el compatible. Aquí tú le estás diciendo que en ese child node hay un periférico compatible con una EPROM Atmel AT25, que sabemos que es una memoria EPROM, ¿no? Esta propiedad indica que es el primer chip select, el tamaño de la página, el tamaño de las direcciones en bits, la frecuencia máxima a la que se va a comunicar ese SPI, si existe un timeout, y pueden existir más periféricos, ¿no? Este es un ejemplo del SPI, donde el SPI, al ser un maestro, es un periférico que maneja esclavos, tú configuras el periférico y mediante child nodes, tú configuras cada uno de los esclavos a conectarse. Como aquí estamos usando un pin en el puerto D, pues yo lo habilito. ¿Va? Como yo no quiero referirme mediante un path ni mediante el node label, yo quiero un alias, entonces yo aquí declaro un alias. Ojo, y a lo mejor ustedes ya lo han notado. Cuando hacen referencia a otros nodos que ya existen o que ya están declarados, lo tienen que hacer afuera de estas llaves. O les va a dar un error. Pero cuando ustedes están definiendo un nuevo nodo, lo tienen que hacer dentro de estas llaves, ¿no? Si ustedes en su configuración quieren hacer uso de macros que ya están definidos en algún header o ciertos valores, ustedes pueden hacer, junto con la directiva include, están diciendo aquí en este archivo spi.h puedes encontrar estos macros que yo quiero usar. En vez de utilizar 4 millones, aquí ponlo DT frequency en millions o en megas.
y ya nomás le pongo el 4 para que lo traduzca. ¿Va? Bueno, entonces preguntas, adelante, escríbanlas y nos damos unos minutos para contestarlas. Bueno, si no hay preguntas, les dejo aquí el link a nuestro blog en donde explicamos brevemente los device trees que ya están configurados, o que más bien dicho vienen con las tarjetas, vienen con cada una de las tarjetas con las que acompaña Zephyr y los cuales ustedes ya pueden hacer un uso inmediato de los periféricos que ya vienen configurados. También les dejo un link donde pueden encontrar un poquito más de información de Device Tree, de las páginas oficiales del proyecto Zephyr, ¿no? Mira, aquí también nos están poniendo algunos drivers y por ahí algún video. Hay un video de varios cuates que ya hablan sobre el device tree. Entonces traté de no repetir la información que pueden encontrar en ese video y para que a través de este webinar, que también lo van a encontrar en YouTube, puedan encontrar información complementaria, ¿no? Bueno, pues me dio mucho gusto compartir estos minutos con ustedes. Les mando un saludo y nos vemos en el siguiente webinar.